Invertir o pagar grandes cantidades de dinero para que nuestros hijos estén cercanos a los mejores maestros o tutores en las escuelas. Hermano, si alguno pretende, si algún discípulo del Señor pretende, tiene el deseo de aprender el ministerio sagrado de la oración, sería entonces bueno, hermanos, acercarnos al Maestro de Maestros, al más grande de todos en este ministerio, y escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. No podríamos identificar a ninguno otro mejor. Hay grandes hombres de oración en la Escritura, pero ninguno como nuestro Señor Jesucristo, el gran mediador, hermanos. Jesús habla acerca de la oración y da instrucciones acerca de la oración. Tristemente, hermanos, la mayoría de las personas quisieran aprender cómo es que funciona la oración. Hay muchos que están inquietos y compran libros, van a seminarios para aprender cómo es que funciona la oración. ¿Cómo es que mis oraciones pueden ser más eficaces? Los cristianos modernos, los cristianos contemporáneos buscan constantemente cómo hacer que sus oraciones obtengan más resultados. ¿Cómo pueden llegar a obtener más cosas de Dios a través de las oraciones? Pero la verdad, hermanos, es que la oración del cristianismo moderno se ha convertido solamente en un medio para alcanzar un fin. Todos quieren saber cómo funciona la oración, pero no quieren apegarse a lo que la Escritura dice que es la oración. La oración se ha convertido en un medio para alcanzar fines egoístas. La oración muchas veces es el último recurso del cristiano. Alguien decía que la oración se ha convertido para la iglesia del día de hoy como un paracaídas. Cuando alguien va en un vuelo, todo el mundo ama el paracaídas. Todo el mundo ama, está gustoso de que se le haya otorgado ese recurso, que esté allí, pero nadie quiere usarlo. Qué bueno que Dios nos ha dado el recurso de la oración, pero esperamos nunca tener que usar la oración. Usamos la oración cuando ese recurso, cuando tenemos necesidad, cuando tenemos deseos de obtener algo, o cuando estamos muy angustiados, entonces usamos el recurso de la oración. Pero esto es malo, hermanos. Cambiar el propósito principal de la oración. Aunque de la oración obtenemos grandes beneficios, queridos hermanos, Jesús nos va a enseñar a través de este pasaje cómo es que se había pervertido el propósito principal de la oración. Y Jesús espera corregir aquello que los discípulos habían aprendido. Jesús espera con su enseñanza corregir la mente de sus discípulos, de aquellos que se creían la iglesia del Señor, y que no se practicara una oración contaminada, una oración corrompida, que no se siguiera practicando aquella oración que a Dios no le agradaba. Así, hermanos, Jesús, tratando de corregir a sus discípulos, en esta enseñanza nos enseña algunas cosas. Primeramente, vemos que la oración no es primordialmente para nosotros. Debemos de entender que la oración es primordialmente para Dios. La oración, hermanos, no es primordialmente un recurso para obtener cosas
que nosotros deseamos. La oración, hermanos, es para la gloria de Dios. Y cuando Dios en su bondad, en su misericordia, a través de ella nos otorga cosas, esas cosas son también para la gloria de Dios. Es lo que dice Juan capítulo 14, verso 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Jesús enseñó, lo haré. ¿Pero con qué propósito? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aún el propósito secundario, que es que su pueblo sea bendecido por Dios a través de oraciones respondidas, aún ese propósito secundario no exime el propósito primario, sino que el secundario está sujeto al primario. Y cuando Dios responde a nuestras oraciones, también es para la gloria de Dios. Si es que la oración, hermanos, no es para nosotros, primordialmente lo es para Dios. Y solamente de manera secundaria, hermanos, es que nosotros podemos ser beneficiados. ¿Por qué es que Dios usa las oraciones y responde a ellas? Para la gloria de su nombre, hermanos. ¿Por qué Dios usa este medio para el glorificarse? Porque así Él lo ha decretado, hermanos. La oración es el medio por el cual Dios responde y así Él es glorificado. Así que, hermanos, la verdadera oración comienza en Dios. Y Jesús, después de estas palabras, va a enseñarnos ese modelo de oración del Padre Nuestro. Y nos damos cuenta de esta gran verdad, porque en ese modelo del Padre Nuestro nos damos cuenta de algo. Que la oración comienza en Dios y termina con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. La oración comienza glorificando a Dios y termina porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El propósito principal de la oración es la gloria misma de Dios. Vemos, hermanos, cómo en nuestras oraciones debe estar presente el reconocimiento y el sometimiento a la gloria de Dios. Aun cuando dentro de nuestras oraciones exponemos nuestras necesidades, nuestros lamentos, nuestras peticiones, pero siempre, hermanos, reconociendo y sometiéndonos a la gloria soberana, a ese Dios soberano que tenemos, nuestro Dios. Pero esto, hermanos, ha sido cambiado por el Evangelio moderno. Nos damos cuenta, hermanos, cómo esto ha cambiado. Y en los días de Jesús también cambió. La oración hoy en día, hermanos, básicamente es demandarle cosas a Dios. La oración del cristianismo moderno es imponerle nuestras condiciones a Dios. Lo querramos, hermanos, reconocer o no, muchas veces oramos de esa manera. La oración, hermanos, es para Dios y debemos reconocer que muchas veces olvidamos esta gran verdad. En los días de Jesús, los fariseos, hermanos, y los escribas, y todos los que aprendieron de ellos, habían hecho de la oración una plataforma para exhibirse a ellos mismos. Aquellos hombres habían pervertido el propósito de la oración cuando a través de la oración atraían la atención hacia ellos mismos. Usaban este recurso, este acto religioso para atraer la atención hacia ellos mismos. Ellos usaban, hermanos, la oración de una manera hipócrita para demostrar, hermanos, lo espirituales que ellos eran. Permitieron, hermanos, la oración cuando orando se parecían más a los paganos que a aquel pueblo especial de Dios. Eso es lo que Jesús les demanda y les dice: hipócritas, lo hacen para demostrar qué tan espirituales son. Eso, hermanos, es un gran error. Vamos a esperar un poco a ver si creo que están calentando un carro, ¿verdad?
Qué malo que sea el domingo. Vamos a recapitular esto último. Les decía, hermanos, el contexto en el que Jesús está tratando esta problemática es porque había aquellos maestros, los fariseos y los escribas, que habían convertido algo tan bueno como la oración en algo para su propio beneficio. Estaban usando la oración como una plataforma para exhibirse, para mostrarse y que todos vieran qué tan piadosos eran. Que los demás se dieran cuenta que hombres tan buenos, tan religiosos, tan espirituales eran, porque oraban mucho, y oraban de una manera espectacular. Sus oraciones no eran sencillas, sus oraciones eran extravagantes, y cuando lo hacían de una manera pública, eso hacía que sus oraciones, hermanos, la gente hablara bien de ellos. Y Jesús viene y conociendo las motivaciones del corazón y sabiendo que cómo habían pervertido algo tan bueno, les reprende y les dice: ustedes son hipócritas, porque han pervertido algo tan bueno, están usando una manera pagana como lo hacen los paganos. Ahora ustedes también lo hacen así. Pervirtieron la oración orando de esa manera como lo hacía el mundo, dice, usando vanas repeticiones. A través de esa manera extravagante de orar, ellos pretendían manipular a Dios para que les diera sus demandas. Su tipo de oración era contaminado, pervertido. No era la oración que Dios había establecido. No era la oración conforme a la palabra de Dios, sino que era una oración que había tomado los modelos paganos del mundo. Y Jesús viene y reprende eso, y bien pudiera venir a reprender hoy a la iglesia, el día de hoy, por nuestra manera de orar. Así, hermanos, podemos ver cómo Jesús les reprende. Y de nuevo les dice, como en el versículo 2, hipócritas, sus limosnas no son bajo las normas de Dios, no es como Dios lo estableció, sino que ustedes están haciéndolo de una manera extra escritural, de una manera que no es conforme a la escritura. Aquí en el verso 16 más adelante les va a decir acerca de los ayunos, y les va a decir hipócritas, porque su ayuno no es conforme al estándar de Dios. Y aquí en el verso 6 de nuevo Jesús reprende y dice: hipócritas, sus oraciones no son conforme al estándar de Dios. Así, hermanos, podemos entrar a examinar el texto y ver que en el versículo 5 comienza diciendo: cuando ores. De nuevo, hermanos, nos damos cuenta que el cristiano no es ajeno a los deberes religiosos, como el dar limosnas y ahora el orar. Los seguidores de Cristo, todos aquellos que se llaman discípulos del Señor, hacen oración. Vemos esto evidentemente a través de todas las escrituras, que los hombres y mujeres de Dios eran hombres de oración. Ana, la estéril, oraba y se lamentaba con lágrimas en los ojos delante de Jehová en el templo, y así en oración le expresaba a Dios su dolor. El rey David, un hombre de oración que adoraba al Señor, que oraba y alababa a Dios con muchas oraciones. Los profetas del Antiguo Testamento, hombres de oración, que a través de sus oraciones se lamentaban por la condición de su pueblo. Daniel, un hombre que oraba 3 veces al día. Job, el justo, un hombre que oraba por sus amigos, aun cuando sus amigos le trajeron mucho dolor. Los hombres y mujeres de Dios siempre han orado, y Jesús no desecha esto, sino da por sentado que todos sus seguidores serán hombres y mujeres de oración. Cuando ores, la disciplina de la oración bíblica, hermanos, es buena y es bíblica, y Jesús no vino a cambiar eso.
De hecho, Dios invita en la Escritura a que se le busque. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, dice la Escritura, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. También dice, clama a mí y yo te responderé. Dios invita a su pueblo a que se acerque a Él a través de la oración. Jesús oraba, era un hombre de oración y Él se retiraba constantemente a orar muy de mañana, dice la Escritura. Apocalipsis nos dice que las oraciones de los santos están delante de Dios como incienso, delante de su presencia. Sí, hermanos, la Escritura da testimonio que los santos, que los hijos de Dios son hombres que hacen oración. Sí, hermanos, puesto que los discípulos también serían personas que oraran, Jesús entonces tiene que dar instrucciones acerca de cómo debe de ser esta oración. Primero vemos que Jesús condena la oración hipócrita. Cuando ores, les dice, no seas como los hipócritas. Existe, hermanos, una diferencia entre una oración hipócrita y una oración verdadera. Hay dos tipos de oraciones, una oración que es hipócrita y una oración que es genuina. Eso es lo que Jesús nos está diciendo, no seas como los hipócritas. Así, hermanos, podemos examinar este pasaje para darnos cuenta cómo son nuestras oraciones. La religión hipócrita es un mal que puede estar entre nosotros el día de hoy. Y si somos honestos, hermanos, es posible que en esta iglesia y entre nosotros haya oraciones hipócritas. Puede haber entre nosotros quienes practiquemos una oración hipócrita y es necesario atender la palabra de nuestro Señor. Nuestro Señor sabía, y esta palabra era para sus discípulos, para que corrigieran lo que habían aprendido mal. Así, hermanos, podemos ser redarguidos, pero también consolados. Si hay oraciones hipócritas entre nosotros, atendamos con humildad las palabras del Señor, porque es posible que estemos obrando mal en esto también. Vean cómo estos hombres, cómo es una oración hipócrita. Bien, lo que nos dice es que el que hace oración hipócrita, dice, aman orar en las sinagogas. El hipócrita ama orar en la iglesia. Aman orar donde todos puedan verlos. Al hipócrita le es placentero acudir diligentemente al lugar público de oración para que todos lo vean. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Cómo es que ha desechado el propósito de la oración, que es glorificar a Dios, y ha convertido algo tan valioso para Él, y lo ha convertido a algo para su propio beneficio? Jesús sabía que esos hombres que habían enseñado así, que se ponían a hacer oraciones extravagantes delante de las personas, tenían un motivo oculto. Por eso les llama hipócritas. El verdadero motivo de aquellos que iban a las sinagogas a orar en frente de todos era su verdadero motivo estaba encubierto, estaba oculto. Pero aquí viene el Señor y les dice, yo sé cuál es su motivo. Ustedes aman la oración cuando van a la sinagoga. ¿Se da cuenta? No es que aborrecieran orar, sino que de hecho amaban orar, pero amaban orar con un motivo oculto. Su verdadero motivo estaba encubierto, no era para la gloria de Dios, sino era para su propio bien. Con sus oraciones públicas, estos hombres, hermanos, fingían alabar a Dios, cuando en realidad estaban buscando que los hombres los alabaran a ellos. Qué perverso, ¿verdad?
Porque ellos aman orar en pie en la sinagoga, dice el texto, y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. Cuando la oración es hipócrita, cuando la oración, hermano, se convierte en exhibicionismo, esa oración desagrada a Dios. Y no es que Jesús estuviera, hermanos, enseñándonos que la oración pública es pecado. Lo que nos está diciendo, Jesús nos está diciendo que venir a orar entre los santos o la iglesia es pecado. Lo que está condenando el Señor es venir a orar delante de las personas con el propósito de crearse una reputación de un hombre, de una mujer piadosa. Voy a la oración, oro entre mis hermanos, porque así me creo una reputación, un nombre de ser un hombre piadoso. Cuando el motivo de venir a orar y hacer oraciones públicas, ya sea pública o privada, el propósito debe de ser glorificar a Dios, hermanos. Ahora, Jesús no solo condena lo que está mal, sino que también nos enseña cómo es que deben orar los cristianos. ¿Cómo debe de ser? Verso 6. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Qué motivación, hermanos, más debiera de tener el cristiano? Sino saber que su Padre está en lo secreto esperándolo. Recordamos que en el verso 4 Jesús acaba de decir que el Padre ve en lo secreto, que el Padre observa lo que está oculto, y eso puede ser muy aterrador para muchos. Pero también ve el verso 6 que consolador, que el Padre está en lo secreto esperando a sus hijos. Ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Cómo deben de orar los cristianos? Hermano, número 1, el cristiano debe de orar con plena conciencia de que el Padre está allí, de que al momento de orar entra en una relación íntima con el Dios eterno, que al momento de hacer su oración, ya sea pública o privada, entra en comunión con el Padre. Juan Bunyan decía, orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón delante de Dios. ¿Qué es la oración? Derramarnos de modo sincero, pero también consciente y afectuoso delante de Dios. Que Dios, hermanos, está allí. ¿Qué es la oración? Hermano, primeramente saber que es tener comunión con Dios. Eso es oración, tener una comunión especial con Dios en ese momento por medio de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Eso es primeramente la oración. Debemos recordar que el Padre está allí en lo secreto. Así es que, hermano, la oración es estar con Dios. Y si la oración es estar con Dios, hermanos, ¿por qué estar buscando espectadores humanos? Estos hombres buscaban espectadores humanos. ¿Por qué? Porque no estaban verdaderamente conscientes, porque no tenían fe verdadera, y porque su propósito no era tener comunión con Dios. ¿Por qué buscar espectadores humanos cuando Dios mismo, el Dios eterno, está allí para nosotros? Hermanos, la esencia de la oración es esta: es buscar a Dios. El salmista David decía, con mi corazón he dicho, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Qué eran las oraciones para el salmista? Estar
con Dios. Estar frente a Dios, estar con Él. Debemos usar nuestras oraciones para estar, hermanos, con el Padre. No para sentirnos más santos, ni siquiera para sentirnos, ni siquiera para procurar ser más buenos que ayer. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Cuando usamos la oración, poniendo lo que es secundario como primario, ya la pervertimos. Cuando vamos a la oración pretendiendo que a través de ella seremos mejores que el día de ayer, seremos más santos, y no vamos primordialmente para glorificar a Dios, sino para ser mejores. No estoy diciendo que eso sea malo, estoy diciendo es secundario. Pero quien usa la oración para esto, primero prontamente se va a cansar, se va a enfadar. Está pervirtiendo la oración, el propósito de la oración. Primordialmente, hermanos, debemos ir a la oración porque Dios está allí. Porque este es un medio donde Dios tiene comunión especial con nosotros. Y no debemos pervertirlo con ningún otro propósito, aunque sea bueno, pero siempre serán secundarios. Siempre deben de ser secundarios. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Pervertimos la oración cuando creemos cuando queremos de ella algo más que la gloria de Dios. Así, hermanos, primordialmente la oración es para Dios, es para adorarle, es para reconocerle, es para glorificarle. Y todo lo que pidamos, hermanos, es algo secundario. Y todo lo que pidamos también debe ser sujeto al propósito principal, la gloria de Dios y no nosotros mismos, que Él sea glorificado. Así, hermanos, número 1, el cristiano debe orar entonces en plena conciencia de que entra en una relación especial, íntima con Dios. Número 2, Jesús nos enseña, dice, a entra, dice, en tu aposento. Sé sincero y sé humilde en tu oración. Muchos creen, hermanos, que este pasaje que estamos leyendo es el pasaje ideal para enseñar que la oración no es efectiva si no tienes un cuarto de oración, o como enseñan los carismáticos, no, un cuarto de guerra. Hasta películas tienen un cuarto de guerra. Jesús estaba enseñando que es necesario tener un cuarto especial para la oración. De ahí, de ese cuarto, si tú tienes ese cuarto, si apartas un cuarto, lo consagras, lo unges con aceite, de ese cuarto las oraciones que leves tendrán un poder sobrenatural. Hermano, eso enseña el texto. Piensa en esto. Cuando usted dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿verdad? Jesús estaba diciendo, Jesús acaso estaba enseñando que cada uno de sus discípulos debía de tener un aposento. En los tiempos de Jesús, la gran mayoría y solo la gran minoría tenía un aposento. De hecho, las casas de los judíos en los días de Jesús constaban de una sola habitación, un solo cuarto, como esto. Por los días era casa, era la sala, pero por las noches ahí mismo dormían. Un solo cuarto. Jesús estaba enseñando que debían de construir un segundo piso, un aposento alto, y convertir ese cuarto en un lugar especial para orar. O Jesús está hablando acerca de no ser ostentosos en la oración y de ser muy sencillos y sinceros en la oración. Jesús no podía estar enseñando eso, hermanos. En los días de Cristo las casas comunes tenían un solo cuarto, y la enseñanza es, hermano, básicamente que debemos de buscar un lugar en donde no seamos ostentosos en nuestra oración, de no tratar hacernos notar,
como lo hacen los hipócritas. Lo que Jesús está reprendiendo, hermanos, es la falta de sinceridad. Debemos tener una actitud y mente, hermanos, humilde en la oración. No está hablando de cosas físicas. Por supuesto, si tenemos un cuarto, ¿qué cuarto tenía Jesús? ¿Qué cuarto, qué aposento alto tenía Jesús? No lo tuvo, y cuando lo ocupó, lo mandó pedir prestado para subir al aposento alto con sus discípulos antes de su muerte. Jesús se apartaba a las montañas, al desierto. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Que tu oración no sirva para tu propia gloria. Esa es la enseñanza, hermanos, de este pasaje. Jesús enseña que sus discípulos deben ser sinceros en sus actos religiosos, y esto implica no ser ostentosos en la oración. Vean Lucas capítulo 5, verso 15. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 5, verso 15. Hablando de nuestro Señor, dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba en los lugares desiertos y oraba. Jesús no usó la oración como un medio para formarse un nombre, para ser más popular, para que las multitudes lo admiraran. Jesús no usó la oración pública para atraer seguidores, para que las multitudes dijeran: oh, qué hombre tan piadoso, qué hombre tan santo, mira cuánto ora, escucha las palabras que él está orando. Nadie ha pronunciado palabras tan sublimes cuando ora. Jesús se retiraba y oraba en los lugares desiertos, y allí, dice la palabra, oraba. Porque los actos religiosos, queridos hermanos, no son para extender nuestro prestigio. Ningún acto religioso, ni las limosnas, ni los ayunos, ni las oraciones deben de ser para nuestra propia gloria, para que los hombres hablen bien de nosotros, para que las personas digan qué buenos cristianos son porque oran mucho. No, hermanos, los actos religiosos no son para eso. Si es posible que tengamos un rincón oculto para nuestros tiempos de devoción, qué bueno, hermanos. Pero quien no lo tiene, las mujeres que están todo el día afanadas en el hogar, ¿qué hacen? Se levantan más temprano. Antes de que todos se despierten, ahí está la mujer piadosa, leyendo la palabra y orando. ¿En dónde? En la cocina, sentada en la mesa donde comúnmente todos se alimentan, o en la sala donde todos charlan, juegan, donde juegan los niños. No es necesariamente un lugar especial. Si lo tiene, qué bueno. Pero quien no lo tiene, busca ese lugar, ese tiempo separado, apartado, ¿verdad? Así, hermanos. Siempre es bueno cerrar la puerta, como dice Jesús, no, y cerrada la puerta. Es bueno tener un espacio, un tiempo, donde podamos dejar afuera el mundo y sus afanes. Estar a solas con Dios. Eso es lo que Jesús está enseñando. Un tiempo donde tú puedas echar fuera el mundo. Todo lo que haces.
Todo lo que trae tu cabeza, satura tu cabeza, tus pensamientos, tu corazón. Un tiempo donde dejes eso atrás y te encierres. No encierres la puerta, literalmente. ¿Sí me entienden lo que Jesús está queriendo decir? Donde tú dejes todo eso allá y vengas con tu Padre que está allí en lo secreto. Así es que, hermanos, no solamente es el lugar lo que Jesús está enseñando, es la actitud. Es habitual, hermanos, fíjese, porque podemos tener un lugar y sin embargo no cerrar la puerta, como dice Jesús, dejarla muy abierta para que todos vean. He escuchado bastantes predicadores que antes de comenzar su exposición de la palabra, si es que lo hacen, que a veces nomás cuentan cosas, empiezan diciendo cuánto tiempo pasaron durante la semana orando. Estuve, hermanos, orando durante toda la semana para preparar esta palabra y exhibiendo esa vida de oración en mi casa, en lo íntimo, en lo secreto. Hablan, ¿verdad? Ahí están los maestros en la televisión, en el enlace, pavoneándose de ese lugar, de esos tiempos secretos que tienen allí. En un lugar secreto con la puerta muy abierta, con los reflectores muy prendidos, para que todos le alaben y digan: wow, qué hombre tan devoto. Jesús los reconoce y les dice: hipócritas, predicadores hipócritas. Su verdadero motivo, que creen que está oculto, es bien visto por Dios. Es bien visto por Dios. Buscan ganarse una reputación nomás como hombres muy piadosos. Hipócritas. Ya tienen su recompensa, ¿verdad? Como enseñó Jesús. Hermanos, si nuestra oración es sincera y secreta, vean lo que dice: ¿qué pasa? Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Para el hipócrita no hay recompensa. Ya tienen lo que buscaban. Pero para el que es sincero en su oración, y su oración es para estar con Dios, no para su propio renombre o beneficio, hay recompensa. Dice: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Y qué recompensa tiene aquel que ora sinceramente y que agrada a Dios? Primeramente, hermanos, creo que es que uno se levanta de la oración con pleno sentido, entendimiento de que es hijo de Dios. Sabe que es hijo. Sabe que ha estado con el Padre. Sabe, tiene el testimonio de la paternidad de Dios. Como dice la Escritura en Romanos, el Espíritu mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Qué recompensa más grande, hermanos, de saber que somos hijos de Dios. Además, el Señor, siempre que oramos, nos da la recompensa de la paz, de la seguridad, de la tranquilidad de nuestra mente y el corazón. Cuando oramos, Él nos infunde su paz, su amor nos hace sentir confiados porque el Padre está con nosotros. Sabemos que Él, como buen Padre, sabrá lo que es mejor para nosotros, y después de orar podemos salir confiados y llenos de paz porque sabemos que el Padre es más sabio que nosotros y que es más poderoso que nosotros. Y como dice Efesios en el capítulo 3, verso 20, Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
Él nos recompensa, hermanos. Dios recompensa a sus hijos cuando oran con paz en el corazón y en sus mentes. Cantamos el himno: cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Pero el alma se carga, se turba, los pensamientos agobian al cristiano. Y tristemente no es hasta que es nuestro último recurso acudir a la oración. Jesús nos recuerda: hay recompensa para quien busca al Padre, a su Padre en oración. Hay grandes promesas que Él está dispuesto a cumplir. Cuando sus hijos le buscan, clama a mí y yo te responderé. Te voy a enseñar cosas. Veremos lo que antes de ir a orar no mirábamos. Antes de ir a orar traemos muchas cosas en la cabeza, pero hay recompensas. Cuando salgas de orar, verás y entenderás que hay un Padre que es más sabio que nosotros, que tiene todo el poder, que infunde paz en nuestros corazones. Hay recompensa, hermanos. Jesús sigue enseñando y ve el verso 7 y nos dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Existe una manera muy equivocada de orar, y es orar como lo hace un pagano, hermanos. Los escribas habían aprendido y habían adaptado el modelo pagano a las oraciones, y así enseñaban al pueblo de Dios. Jesús dice: no, así no. No oren como lo hace un pagano. En Mateo capítulo 12 Jesús habla de estos maestros, de los escribas, y dice: guárdense, tengan mucho cuidado con esos escribas que por pretexto hacen largas oraciones. Fíjense lo que Jesús está diciendo. Tengan cuidado de los maestros que han adaptado modelos paganos a sus oraciones. Tengan cuidado de ellos. Por pretexto hacen largas oraciones. No todas las oraciones, hermanos, largas son malas oraciones. Jesús no está hablando de eso, ¿verdad? No nos está enseñando a no hacer largas oraciones. Nos está diciendo que si la oración es larga porque tiene un motivo pagano, pecaminoso, no lo hagamos. La oración puede ser larga cuando es el modelo según Dios. Pero cuando la oración es larga porque viene con el mismo motivo que lo hacen los paganos, entonces es pecaminoso. El motivo es pagano cuando, pastor, hacer una oración larga creyendo que porque es muy larga Dios, hermano, se agradará y nos responderá. Eso es lo que piensa un pagano. Eso es lo que piensan los paganos. Los paganos pensaban que entre más ruidosa era la oración, mayor éxito tendría su oración y sus oraciones serían respondidas. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 26. Veamos el contexto. Los ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento de oraciones paganas. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 26. Los profetas de Baal.
Ahora recuerden que los profetas de Baal eran los profetas del pueblo de Dios, que tenía el pueblo de Dios en esos días. Ellos habían tomado dioses paganos, los habían hecho sus dioses, y había profetas, profetas no de Dios, sino profetas que profetizaban y servían, ministraban a Baal. ¿De dónde eran esos profetas? Del pueblo de Dios. Por eso se levanta Elías y los confronta a ellos. No eran profetas extranjeros, eran profetas del pueblo de Dios. Y vea, y ellos tomaron el buey. ¿Recuerdan esa confrontación? Elías y los profetas de Baal. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. ¿Desde cuándo? Desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, Baal. Tiene signos de admiración, ¿verdad? Es un grito: Baal, Baal. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. A ver, oraciones largas, gritos. ¿Qué tenemos ahí? Oraciones largas desde el mediodía, desde la mañana hasta el mediodía, gritos. ¿Y qué más tenemos aquí? Saltos cerca del altar. Saltos, estaban saltando, orando, saltando, gritando en el altar, cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es. Quizás está meditando, tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Verso 28. Y ellos clamaban, como dice, a grandes voces. Oraciones extravagantes, oraciones, gritos, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre de ellos. ¿Qué tenemos aquí? Hermanos, si estuviéramos estado ahí, como lo estuvo el pueblo, este era un acto de exhibicionismo. Imagínense a hombres hacia adelante, hacia atrás, gritando, saltando. Pero yo sé que algunos de ustedes han estado en lugares así. Oraciones paganas. Oraciones paganas. Largas oraciones, muchas repeticiones, oraciones paganas, todo un acto de exhibicionismo la oración. Verso 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. Una oración que va, no solamente es larga, sino es grito, sino que va en ¿qué? En aumento, en intensidad. En intensidad. Oh, la oración empezó muy bien, pero terminó mejor, dicen, ¿verdad? Los carismáticos. ¿Y qué significaba eso? ¿Terminó mejor? Que terminó con un relajo. Gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Esto es paganismo. Este modelo de oración es hechicería. Es hechicería. No hagáis largas oraciones, no usen todas esas palabrerías, no uséis vanas repeticiones como los paganos, como lo hacen los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Los escribas habían adoptado esos modelos y entraban en las sinagogas, buscaban el lugar central donde todo el mundo los viera, se ponían en las esquinas de las calles y empezaban a hacer una oración exhibicionista, alzando la voz a voz de cuello, rasgándose la garganta,
Como si Dios tiene, entre más grites, pues mejor te va a escuchar Dios. Eso es paganismo, eso es hechicería. Es el modelo de los hechiceros. No hagáis vanas repeticiones. Bien, los católicos romanos tienen el rosario. Digo, los que no vienen del contexto carismático, vienen del catolicismo, algunos de ustedes sabrán bien que ellos también tienen el rosario, un Padre Nuestro, 3 Aves Marías, un Gloria, y después un Padre Nuestro, 10 Aves Marías, un Gloria y un misterio, y 5 veces más esto, Padre Nuestro, 3 Aves Marías y 10 Aves Marías y un Gloria, y así, hasta que se acaben todas las bolitas del rosario. Creyendo que con esto tu oración será más efectiva. Todo esto como si Dios aceptara la oración, ¿verdad? Por el número de repeticiones de palabras que usamos, o el número de oraciones que lanzamos al cielo. Lanza muchas oraciones. O sea, en una de esas edades. Jesús dice, no hagan así. Es que entre más oraciones hagamos, más posibilidades hay de que Dios responda a nuestras oraciones. Eso los católicos, pero los carismáticos también no son muy diferentes. Tienen sus vigilias de oración. Ellos tienen sus vigilias de oración, horas de oración. ¿Y orar toda la noche es malo, pastor? No, no es malo orar toda la noche. Pretender que Dios nos bendiga porque oramos muchas horas, eso es pagano. Pretender que le podemos doblar la mano a Dios para que haga lo que nosotros querramos porque oramos toda la noche, eso es paganismo. Ir a orar, ¿verdad? Programar una noche entera de oración porque queremos esto de Dios, esto es lo que queremos de Dios, eso es paganismo. Pretender que Dios nos bendiga por nuestras largas oraciones sí que es pecaminoso. Los carismáticos tienen sus cruzadas de oración por la ciudad, declarando, ¿verdad?, y ordenando que hagan lo que ellos desean. Sus oraciones por los enfermos, ¿cómo son? Ellos invitan a la gente a sus cruzadas de milagros, afirmando que por sus oraciones Dios hará lo que el predicador o el sanador declare con su boca. Pensando que por sus oraciones Dios le responderá. Eso es paganismo. Pero hemos llegado al extremo, hermanos. O sea, si esto es malo, el cristianismo de hoy ha llegado a un extremo. Se escucha decir comúnmente personas, hermanos, dentro de círculos carismáticos, diciendo que no aceptan un no como respuesta de Dios cuando oran. No aceptamos un no por respuesta. Así le oran a Dios. Esto es el extremo, hermanos. No se había visto esto. Por siglos esto no se había visto dentro del cristianismo. Ni los paganos, escuchen, ni los paganos se dirigen así a sus dioses. Con tanta irreverencia, con esa exageración. Ni los paganos son tan igualados con sus deidades, irreverentes. Eso se ha vuelto el cristianismo el día de hoy. Tienen sus libros de oraciones, famosos, muy vendidos, los libros que más se venden, los más procurados. Oraciones de poder. Un hombre
Quizá el maestro que comenzó con todo esto, llamado Coppola, empezó a escribir libros donde venían oraciones. Eso lo mirábamos en el catolicismo y apenas hace unas décadas lo condenábamos. Oraciones así ya establecidas para repetir. Y de hace unas 2 décadas para acá, esto se ha vuelto común en el cristianismo. Libros donde ya vienen las oraciones escritas, repite estas oraciones. El libro se llama Oraciones de Poder. Y la gente corre a las librerías para procurar los libros estos donde vienen sus oraciones, sus repeticiones. Oración por la mañana, oración por la tarde. Eso era del catolicismo. Eso hacen los paganos. ¿Y ahora los cristianos? ¿Lo hacen? Otro autor llamado John Eckler tiene sus libros oraciones que activan bendiciones. Y tiene oraciones que traen sanidad. Oraciones que derrotan a los demonios. Y ya está la fórmula para cada uno de ellos. Y los cristianos vienen. Tienen el libro, el nuevo libro de nuestro hechicero, porque esos son hechiceros. Son profetas de Baal. Son falsos profetas que enseñan al pueblo a pecar. Lo desvían de Dios. Qué triste, hermanos. Cuando volteamos y vemos las oraciones de las iglesias del cristianismo moderno, vemos misticismo puro, hermano, en los niveles nunca antes vistos en la historia de la iglesia. Ellos piensan que por su palabrería serán oídos por Dios. Pero Cristo nos hace un llamado, hermanos. No os hagáis pues semejante a ellos. Verso 8. No os hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. No debemos ir a la oración como lo hace un pagano. No debemos ir a orar como aprendimos a orar, como si Dios fuera un ignorante, que hay que decirle, que hay que ordenarle, como si Él fuera falto de sabiduría, como lo hace un carismático, como lo hace un brujo, como lo hace un hechicero. Llegando y ordenando y decretando. No os hagáis semejante a ellos. Dios no es un ignorante. Nuestro Padre sabe. Jesús nos dice, su Padre sabe. Él no es un ignorante. Nuestras oraciones no deben de ser místicas. No debemos de cambiar nuestra posición. Solamente Él es Dios. Nosotros somos sus criaturas. ¿Quién es el hombre para ordenarle a Dios? ¿Quién es el hombre para estar tan seguro que por muchas repeticiones Dios hará lo que el hombre quiera? No seáis así. Eso lo hace un pagano. No podemos nosotros manipular a Dios. Por muchas repeticiones que hagamos, por más perfecta que se vea la fórmula de oración que está allí en esos libros pseudocristianos, no somos paganos. Nuestro Dios sabe, no es un ignorante. Él no está nada falto de sabiduría. Él no necesita nuestra instrucción. Él no necesita que le digamos cómo hacer ni qué hacer. Él es nuestro Padre. No es necesario, hermanos, desplegar
en nuestras oraciones todo un alarde de teología. Ahora me voy a dirigir a los reformados, a las oraciones que solemos hacer. No necesitamos hacer un alarde de teología en nuestras oraciones públicas. Oraciones sinceras, sencillas, del corazón. Con entendimiento, por supuesto, de acuerdo a su palabra, por supuesto que sí. Pero que no seamos condenados, hermano. Que nuestras oraciones no sean rechazadas porque nuestras oraciones estén llenas de un despliegue de alarde de nuestro conocimiento. No es necesario. No es necesario. Vamos a orar a Dios con mucha inteligencia, de acuerdo a su palabra, hermano. Pero tengamos cuidado de nuestro corazón. Nuestras oraciones públicas, de hecho las oraciones públicas, hermanos, son muy peligrosas. Cuando oramos, nos reunimos para orar. Quienes participamos de la oración pública debemos de cuidar nuestro corazón y no tratar de impresionar a nuestros hermanos de cuán hermosa puede llegar a ser nuestra oración. Que podemos salir ahí ya con nuestra recompensa terrenal y Dios dejarnos sin recompensa. Nuestras oraciones deben de ser sinceras, hermanos, sencillas, por supuesto, de acuerdo a su palabra, pero con mucha sinceridad y sin hipocresía, hermanos, con motivos rectos delante de Dios. No debemos, hermanos, ser igual a los hipócritas. Oraciones sinceras y puras. Nuestras oraciones privadas también deben de ser, hermanos, privadas, secretas, y no para alardear. Tengamos cuidado de los tiempos de testimonios. Cuando en nuestros tiempos de testimonios hacemos alarde de nuestra vida piadosa. No hay necesidad de eso. Aunque tu Padre que está en los cielos lo sepa, es suficiente. Eso. Hermanos, es que durante la semana oré tanto, leí tanto, y a veces en nuestras acciones de gracias metemos cosas que no es necesario que vayan, no son necesarias. Nuestra vida secreta es secreta. Nuestra devoción secreta debe de quedar secreta, debe quedar cerrada allí. Dar gracias a Dios, pero siempre, hermanos, con mucha sabiduría y no alardear de nuestra vida religiosa, de nuestra vida privada. Sí, hermanos, nuestras oraciones también deben de ser sin temor y con confianza, no como lo hacen los paganos, ¿verdad? Entonces, en un resumen solamente, hermanos, para terminar. No necesitamos estar usando vanas repeticiones. Eso significa falta de fe, desconfianza, temor. Dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. No existe una oración que sea grata delante de Dios cuando está llena de desconfianza, que tiene que echar manos de recursos humanos para pretender que Dios responda. Muchas repeticiones para que Dios responda. No, mejor con fe, confianza, confía en el Padre. Estoy diciendo que ahí no haya, tampoco estamos enseñando, hermanos, que no es necesario permanecer por mucho tiempo con una misma necesidad. Jesús no condena eso. Lo que condena es pretender que por ese tiempo, por todo lo que hemos orado, Dios en alguna manera está forzado ya a responder. No es así.
no es así. Debemos de recordar que nuestro Padre sabe, dice el texto, de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Una oración confiada es la oración que agrada a Dios. Alguien pueda estar pensando, entonces si Dios sabe de que tengo necesidad, ¿para qué oro? Oramos, de nuevo le repito, porque tenemos un Padre, porque anhelamos tener una relación con Él. Y así como aquellos que tienen padres se gozan cuando sus hijos vienen y le dicen, papá, necesito esto y esto, ¿verdad? Nos alegramos de que ellos tengan su confianza de venir y cobijarse bajo nuestra paternidad. Así nuestro Padre, a Él le ha placido que sus hijos vengan a Él y le pidan las cosas que necesitan allí, en secreto. Así como nuestros hijos, ¿verdad?, saben que estamos para ellos, Dios también usa este medio para que sus hijos sepan que está allí el Padre para nosotros y que Él tiene más poder y sabiduría para darnos todas las cosas. Hermanos, la oración es para alabanza de la gloria de su poder. Dios usa la oración para manifestar su poder. Cuando nos responde, Él manifiesta su poder. Eso es para su gloria. La oración es para alabanza de la gloria de su sabiduría. Que a través de las oraciones Dios obra según su sabiduría. A veces da, a veces no da, pero su sabiduría debe de ser glorificada a través de nuestras oraciones. Las oraciones son para alabanza de la gloria, hermanos, de su señorío. Por eso a través de las oraciones siempre el cristiano se somete a la voluntad de Dios y la gloria de su señorío es enaltecida. Todo es para la gloria de Dios, y esto no lo debe de olvidar su pueblo. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, para sus discípulos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias.